Bueno, yo creo que el dato hay que ponerlo en el contexto de una encuesta del CIS, que es donde se hizo, y se preguntó a la gente qué les parecía vivir en un país diverso, y entonces un 44% efectivamente prefería la homogeneidad. Hay que ponerlo en el contexto de la crisis y ponerlo en relación con otros datos de rechazo a inmigrantes, como por ejemplo una encuesta de la Universidad Complutense que dice que un 44% de jóvenes de enseñanza secundaria rechazarían a marroquíes, o que no quieren sentarse con gitanos y con marroquíes. En fin, hay que ponerlo en un contexto un poco más general para hablar de odio y de xenofobia. Probablemente la crisis pone en marcha un mecanismo de buscar la necesidad de culpar a alguien. Entonces es el mecanismo del chivo expiatorio. ¿A quién vamos a culpar? Entonces se culpa a los sectores más débiles. Como la diversidad en España viene muy determinada por la presencia de inmigrantes, que es verdad que desde hace 500 años por lo menos tenemos al pueblo gitano, xenofobia, inmigrantes, diversidad, pues se percibe desgraciadamente para ese 44% como algo negativo. La extrema derecha lo que hace es un discurso de odio, y lo que hace es difundir actitudes xenófobas con argumentos manipulatorios, y están permanentemente en campaña a través de Internet y de medios de comunicación más o menos convencionales para difundir ese tipo de temas. Lo que pasa es que eso cuaja y poco a poco va capilarizando. Y eso, en un contexto de crisis y también con la estrategia del chivo expiatorio que comentaba antes, y con una relativa facilidad para que cuajen los prejuicios en contra de los inmigrantes o pueblo gitano, etcétera, pues hace que cuajen más incluso todavía. Hemos visto en los últimos 4 años un gran crecimiento de la xenofobia muy exponencial, ¿no? Que casi se ha multiplicado aquí en Andalucía, que es donde estamos ahora. Pues ha pasado de un 20% a un 50% en algunos datos de encuesta. Entonces eso es preocupante. No solo es la extrema derecha, pero la extrema derecha juega un papel de difundirlo. Bueno, vamos a ver, la crisis por supuesto no justifica ningún acto violento. En todo caso, explica el comportamiento de determinados grupos de odio, que en su naturaleza está pues la violencia, y pues tiene una estrategia premeditada de acosar, hostigar y sembrar el miedo en comunidades de colectivos diferenciados y vulnerables. De ahí surgen los delitos de odio contra inmigrantes, otro tipo de colectivos. Yo creo que es importante señalar que la confluencia de la crisis económica con la crisis política, ambas cosas, hacen que todo este fenómeno incluso se empeore más aún. Los partidos políticos mayoritarios han perdido una gran cantidad de votos, otros como Izquierda Unida y UPyD pues han subido muy poco, y entonces hay un voto volátil ahí que no sabemos a dónde va a ir, ¿no? Claro, es el problema de la crisis política en confluencia con la crisis económica. Eso fue precisamente lo que ha hecho en otros países como Grecia, que Amanecer Dorado, el grupo neonazi de moda, digámoslo así, que con 21 diputados en el Parlamento y que además tienen una estructura militar y que practican la violencia y que siembran el terror, pues su perfil y su forma de ser pues intente copiar en otros sitios, porque son fórmulas entre comillas de éxito que los grupos en España pues tratan de emular, ¿no? Lo explica, no lo justifica, y por supuesto pues hay que aplicar toda la contundencia del Estado de Derecho en su contra, porque hay que proteger la seguridad y la vida de todas las personas.